La imagen con relación a la educación contemporánea. La educación contemporánea, aunque parezca frase de cajón, presenta muchos problemas no solo en la paupérrima economía que la sostiene, en los estudiantes y en los maestros, sino otra vez en los métodos en que se fundamenta. ¿Por qué se diría que el proceso? Simplemente porque sea para bien o para mal, para el debate de tantos retrógrados y otros vanguardistas, la evolución tecnológica ha impuesto nuevas costumbres en la cultura, o como dice Joan Ferrés, se ha desarrollado la cultura del espectáculo, y en muchos casos estos fenómenos han sido rechazados. La invención de la cámara fotográfica y la televisión cambió la percepción de los hombres ante el mundo. Una aproximación a la auténtica realidad de la naturaleza está al alcance de sus manos. Una fotografía, un filme, constituyen una representación icónica del mundo, en la mayoría de los casos nada de abstracción, sino concreción. ¿Para qué descifrar, pensar o abstraer un significado complejo en un discurso escrito? ¿Para qué comprender, reflexionar y criticar con el fin de divertirse si la potenciación sensorial del icono lo evita? Estas pueden ser algunas de las cuestiones que arroje un estudiante consumido en la cultura del espectáculo, la cultura de la televisión, del video, del ciberespacio, la iconosfera. Es necesario tomar conciencia, especialmente los educadores, de que la sociedad contemporánea está sumida en los medios de comunicación, en la publicidad, en el escenario y en la forma más que en el contenido, pues la consideración que pueda tenerse de estos fenómenos de la vida moderna permite al maestro desarrollar métodos de enseñanza que impliquen la cultura del espectáculo y un mayor funcionamiento pedagógico en los procesos educativos contemporáneos que van como el barco que se ha estrellado entre las rocas. Joan Ferrés, el maestro nombrado anteriormente, ha desarrollado unos interesantes planteamientos en su libro Educar en una cultura del espectáculo. La metáfora del navegante, que podría ser una especie de marinero maestro en el campo de la educación, sirve para representar la situación del educador actual. Alguien que debe desenvolverse en un espacio de tormentas, pero que con mapa y brújula en mano podría sortear los inconvenientes del factor que tanto influye en los educandos. Esta es la reiteración de la cultura del espectáculo, para que puedan llevar la nave al puerto previsto y no a aquel al que lleven los vientos. Es imprescindible que los navegantes tomen conciencia de los vientos que soplan en cada momento, que conozcan su naturaleza, su fuerza y su dirección, y sobre todo que sepan cómo controlarlos y manejarlos. El espectáculo permite una experiencia multisensorial que atrae al espectador. La fascinación de lo sensorial, la carga emotiva que puede haber en la percepción del espectáculo televisivo. Por ejemplo, la llamada hipertrofia sensorial que sucede en el televidente del filme de acción o fantasía anula, como se ha dicho, la capacidad de reflexión y crítica, el secuestro emocional del que está inmerso en la cultura del espectáculo. Así las cosas, no queda más que considerar los aspectos que pueden permitir al educador analizar en profundidad la trama comunicativa de las muchas dimensiones de la cultura del espectáculo. Todos los factores como la exhibición, la farándula, la publicidad, la red, que se mezclan en el escenario espectral rodeado del flash, de cámaras y de tecnología en que se ha convertido nuestro mundo. La inclusión de estos factores al proceso educativo es lo que más debe interesar al navegante, maestro marinero del aula contemporánea. Por otro lado, la imagen, por su auge y por la importancia casi inconsciente en la juventud, es un elemento clave para el mejoramiento de la educación, ya que sería una excusa para introducir al educando en un mundo de significado que diferiría en gran parte del que produce un texto escrito, pero que sería mucho más acorde al tiempo en que el estudiante vive su cotidianidad. De esta manera podría cultivarse en el aprendiz una lectura acorde a sus gustos y expectativas que iría de una u otra forma ligada al desarrollo de la capacidad interpretativa. Debido al crecimiento tecnológico en los últimos años, los libros han pasado a ser objetos de estorbo en un mundo que parece icónico por antonomasia. El fin estaría en retomar la importancia de la lectura del logos partiendo de aquello con lo que los estudiantes se relacionan a diario. La televisión, los videojuegos, la internet, entre otros, son prioridad en el hombre del siglo XXI. Por lo tanto, si se busca una educación con éxito, debe esta ir a la par con los cambios. Sonia Raquel Vicente, magíster en arte latinoamericano, sustenta lo anterior de la siguiente manera. Mientras en el mundo moderno solo el arte era privilegiadamente estético, en el mundo posmoderno lo estético ha desbordado los límites del arte y se ha derramado en todo lo cotidiano. Dicho de otro modo, si antes de la Revolución Francesa el arte jerarquizaba la estética, a partir de esa fecha hasta el presente siglo, lo estético ha superado los límites artísticos y ha hecho parte de forma inesperada del pueblo y de lo rutinario.
Ahora bien, la imagen presenta formas narrativas de modo similar a la literatura, pero de manera más sencilla. Se han creado nuevas formas de relato en los últimos tiempos, entre otros los shows y los concursos televisivos, y tanta ha sido su acogida que ha agregado el conflicto a la imagen como forma de dinamismo, en la quietud o en el movimiento que produce emociones y crea vértigos sensoriales. A propósito de lo emotivo, Joan Ferrés apunta que hay unas emociones primarias que son previas, es decir, que no necesitan el paso por el intelecto, son emociones derivadas directamente de los significantes. A renglón seguido, continúa su idea agregando que las formas, los contornos, los colores, el movimiento tanto de las realidades representadas como de la propia cámara, el dinamismo generado por cambio de planos, la música y los efectos sonoros son portadores de emociones, de manera directa e inevitable. La imagen genera emociones de la misma manera que la literatura, con la diferencia de que en esta hay que comprender para poder emocionarse. La imagen tiene como principal característica aquello que Joan Ferrer define como la potenciación de lo sensacional, que no es otra cosa que la provocación o asombro que atrapa. Sería interesante llevar estos conceptos a manera de práctica al aula de clase, ya que atrayendo la atención del estudiante puede trabajarse a la par con textos de relación intertextual con aquello que lo sorprende, es decir, con aquello que rodea su espacio tecnológico y completamente icónico. Se podría profundizar en aquellas relaciones que surgirían de la imagen que los atrapa, con aquella que se forma mentalmente durante el proceso de lectura. La imagen es la representación del mundo contemporáneo. Todo lo que rodea al humano está comandado por la iconicidad que difícil o no se ha convertido, gracias a los avances tecnológicos, en el foco visual de cualquier hombre. Por tal motivo, serviría de excusa perfecta para basar proyectos educativos con miras al éxito académico de los educandos. Para proyectos como tales, sería necesario llevar a cabo un trabajo cooperativo entre los diferentes medios masivos de comunicación icónicos como los audiovisuales, informáticos y electrónicos, en los cuales lo primordial sea el dinamismo, movilidad, sensacionalidad, multisensorialidad, hiperestimulación y vértigo, que permitan desarrollar la sensibilidad de las múltiples dimensiones expresivas que se trabajan no solo en la imagen, sino en general en la cultura del espectáculo. Así, se está legitimando indirectamente el gran papel que cumple la imagen contemporánea. Cada vez tiene más aceptabilidad y eficacia por su carácter directo, implicativo, conciso, emotivo y sensitivo dentro de los medios informáticos y comunicativos que rodean al hombre del siglo XXI. Se usan cada vez más proposiciones más cortas, en contraste al espacio que ocupan, la importancia de los colores y la textura que adquieren las imágenes dentro de estos medios de comunicación. Se puede afirmar entonces que el estancamiento que impide admitir el carácter primordial de la imagen en el mundo entero se produce en aquella cultura oficial y conservadora que se cohíbe de pensar la sociedad ya no a partir de lo estático, conceptual, teórico y reflexivo, sino a partir de lo emotivo, sensorial, vertiginoso, concreto y dinámico que proporcionan las nuevas tecnologías y que además atrapa a las nuevas generaciones, punto que interesa ineludiblemente a la institución escolar, ya que como ente regulador oficial y por qué no conservador, ha causado mucho daño a niños y jóvenes permitiendo la deserción en las escuelas y todo lo que esto conlleva, a causa del déficit de métodos de enseñanza que vayan a la par con las innovaciones tecnológicas que bombardean diariamente los países. Como es sabido, uno de los objetivos de las instituciones educativas es el funcionar como mediador entre la cultura y el conocimiento teórico y práctico. Sin embargo, muchas de ellas se encargan de privar a los educandos de realizar un proceso que les permita poner en práctica en la vida real o virtual por medio de la tecnología todo ese conocimiento visto en el aula. Por ello, los estudiantes terminan aceptando el veredicto de algunos profesores quienes por pereza de llevar a cabo su función de mediadores entre el conocimiento y el avance de las culturas, fácilmente declaran una limitación mental, una incapacidad patológica o una deficiencia para comprender ciertos temas en el joven. Ejemplo claro de estos paradójicos problemas se evidencia en algunas celebridades que en el ámbito académico fracasaron según los ilustres pero mediocres profesores en la esfera social han obtenido su máximo esplendor. Tom Cruise, reconocido actor estadounidense, presentaba dislexia. Albert Einstein, científico alemán que gozó de gran reconocimiento en el siglo pasado, presentó en su infancia muchos problemas para expresarse y para responder en la academia por su pasividad. Picasso, pintor y escultor español del siglo XX,
tuvo serios problemas en su infancia relacionados con todos los anteriores, con el fracaso académico e intelectual en sus primeros años, lo que indica que el problema inicialmente planteado ya no se enfoca hacia las limitaciones físicas o psíquicas del aprendiz, más bien podría afirmarse que se trata de dificultades propias de la escuela a nivel institucional debido a su negativa para abrirse a la multiplicidad de ayudas tecnológicas que el mercado y la cultura del espectáculo ofrece, pretendiendo continuar con teorías pedagógicas obsoletas que ya no brindan esa sensacionalidad ni ese vértigo que sí lo consiguen por fuera del aula de clase. La invitación a los docentes está claramente delimitada. Es necesario la apropiación de teorías de otros campos modernos de estudio, como el de la imagen, con el fin de abandonar aquellos métodos arcaicos de enseñanza para hacer buen uso de las facilidades, aprovechar las comodidades y nuevas formas de expresión que brindan las tecnologías. Todo lo anterior con miras a optimizar las prácticas educativas que permitan sortear los desafíos que plantea diariamente la cultura popular frente a la cultura oficial. Lo más importante para el aula actual es saber que es desde el espectáculo como se puede comprender la cultura contemporánea, una cultura que ha ido comiéndole más y más terreno a la cultura oficial, y desde esta comprensión podrá plantearse la cuestión de cómo ser comunicativamente eficaz en los procesos de enseñanza-aprendizaje.